Muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias tanto a la Universidad de Córdoba como al CIA3 como a la organización de Innovagro por contar con nosotros, con el Ministerio, para esta jornada sobre innovación en el sector agroalimentario, que consideramos que es esencial. Sé que hay muchos amigos aquí de muchas partes del mundo y es muy importante y muy necesario que podamos acercar posiciones, que podamos trasladar y comunicar qué es lo que estamos haciendo aquí en Europa y en España sobre esta materia y que podamos tener intercambio de puntos de vista con el resto de gente de distintos países que en muchos casos compartimos problemas y podemos compartir soluciones también. Por tanto, de nuevo reitero mi agradecimiento y sin más paso a la ponencia para intentar ceñirme al máximo al tiempo que la moderadora nos ha dicho que tenemos. Mi ponencia se va a centrar en ese instrumento que ya ha adelantado Eduardo Moyano en su conferencia anterior, que es el de la Asociación Europea por la Innovación, o la EIP, Partenariado Europeo por la Innovación de Agricultura Productiva y Sostenible. Esto es un instrumento novedoso, me permito incluso decir que revolucionario, porque aunque aglutina una serie de medidas y de objetivos y de ideas que ya se han planteado desde hace mucho tiempo, lo importante es que las incluye desde un punto de vista financiero y desde un punto de vista de programación en la política agraria común a través de lo que llamamos en Europa el segundo pilar de la política agraria común, que es el desarrollo rural. Por tanto, se considera como un elemento esencial la innovación para lograr una perdurabilidad de la vida en condiciones óptimas en nuestros territorios rurales. Lo primero que quiero hacer es decir muy brevemente lo que es innovación cuando estamos hablando de ello en este ámbito del desarrollo rural, porque, aunque se ha venido hablando de ello tanto ayer como hoy, es un concepto muy amplio y que, por tanto, permite un margen muy amplio tanto de flexibilidad como de creatividad. Es decir, innovación, para un habitante del medio rural, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, es cualquier actividad cuyo resultado suponga un avance tecnológico o una mejora sustancial de cualquier tipo de un producto o de un proceso, servicio o negocio. Es decir, que podemos estar hablando de innovaciones tecnológicas, que son a las que estamos más acostumbrados cuando hablamos de innovación, pero también de innovaciones organizativas, es decir, desde un punto de vista gerencial, de cambio de las estructuras, de mejora de la eficiencia en la organización de una empresa, de procedimientos de fusión, etcétera, y también de innovación comercial, es decir, ligada al conocimiento y puesta en práctica de conocimientos novedosos sobre marketing, lanzamiento de nuevos productos, cambio de formato, pruebas de nuevos productos en el mercado hacia los consumidores, etcétera. Una vez visto esto, sí que me gustaría muy brevemente poner una diapositiva sobre cómo se refleja ahora mismo en las políticas europeas la innovación en este sector y en general. Por un lado tenemos la Estrategia Europea 2020, que es una estrategia global que lo que intenta es preparar a la Unión Europea para los desafíos futuros, teniendo el horizonte del 2020 como el horizonte en el cual tenemos que demostrar o que evaluar cuáles han sido nuestras respuestas a estos objetivos que nos hemos planteado. Y ya en esta estrategia aparece el papel de la investigación y de la innovación como un elemento esencial para preparar a la Unión Europea ante estos desafíos futuros. Es decir, ya se considera que es un elemento fundamental sin el cual nos vamos a quedar atrás en bienestar social, en competitividad y en cualquier otro tipo de elemento que nos pueda vincular o que nos pueda hacer ninguna comparación con el resto de los competidores en el mundo. Si ya nos centramos en el ámbito agrario, tenemos la reforma de la política agraria común, o PAC, y la política de I+D+I, que es la política del Horizonte 2020. Y aquí también, por primera vez, como ahora veremos, aparece no solo programada, sino con obligada financiación la innovación a través de este instrumento de la Asociación Europea por la Innovación de Agricultura Productiva Sostenible, o EIP, en la política de desarrollo rural. Y a su vez, en la política de I+D+I, en Horizonte 2020, aparece un presupuesto significativamente más alto que en el actual programa marco, en el actual programa de I+D+I europeo, que está, por un lado, el vinculado al reto 2. El reto 2, no sé si ustedes saben, creo que sí que se ha hablado ya, del Horizonte 2020, está estructurado por distintos retos sociales, a cada uno de los cuales se le asigna un presupuesto en materia de I+D+I. Pues bien, hay dos retos fundamentalmente vinculados al ámbito agrario. El reto 2, que es el reto vinculado a la bioeconomía, a todas las ciencias de la vida, a la seguridad alimentaria, en el cual hay incluidos un porcentaje de dinero, como decía,
significativamente superior, casi 2 veces superior al que había en el actual periodo, en el actual programa marco, que son 3.851 millones de euros. Y en el reto 5, que es el vinculado al medio ambiente y a las materias primas, hay 3.081 millones de euros. Finalmente, también se refleja la importancia ya de la innovación, no de la investigación, sino de la innovación, en la iniciativa emblemática Unión Europea por la Innovación. Es una de las 7 iniciativas emblemáticas que tiene la Unión Europea. Son declaraciones de principios con objetivos claros hacia dónde tiene que ir la Unión Europea en determinadas circunstancias y en determinados ámbitos de trabajo. Y en el caso de la innovación ya aparece esta figura de la Asociación Europea por la Innovación, o EIP, como una figura fundamental de la cual ahora hablaremos. Esto, por un lado, en todas las políticas de la Unión Europea, para que veamos la trascendencia y la importancia que tienen la investigación, el desarrollo y la innovación en las políticas europeas actuales. Si ya nos centramos en nuestro ámbito, en el ámbito agrario y en la política agraria común, como os decía, es en la política de desarrollo rural o segundo pilar de la PAC, es decir, lo que no son ayudas directas, sino ayudas destinadas a que queden estructuras y mejoras estructurales en el territorio para la posteridad. En esta política es donde se centran las iniciativas relacionadas con la innovación. Para ello es necesario que conozcamos cuáles son los objetivos y las prioridades de esta política. Por un lado, tenemos los objetivos estratégicos de la política de desarrollo rural a largo plazo. Este objetivo se puede resumir realmente en uno fundamental, que es el de lograr una agricultura más competitiva y más sostenible en zonas rurales dinámicas. Más sostenible significa que sea más sostenible desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Para ello tenemos 3 objetivos estratégicos. Por un lado, la producción viable de alimentos. Por otro lado, la gestión sostenible de los recursos naturales y de las medidas a favor del clima. Y por otro lado, el desarrollo territorial equilibrado, el lograr tener unas poblaciones rurales lo suficientemente estables, con una capacidad y unas características de vida dignas, que logren que no haya ningún despoblamiento de la población del territorio rural y que, por tanto, haya un desarrollo territorial equilibrado entre las zonas urbanas y los territorios rurales. Para lograr estos objetivos estratégicos existen una serie de prioridades que están fijadas en el Reglamento Comunitario de Desarrollo Rural y que, a su vez, se tienen que reflejar en los programas de desarrollo rural de los distintos territorios. Programas que son los que después dan respuesta y permiten financiar las distintas actuaciones, incluidas las actuaciones de innovación. Pues bien, en estas prioridades lo que vemos es que hay 6 prioridades fundamentales, que son las que aparecen en el rectángulo apaisado de la parte inferior de la diapositiva, entre las cuales, como podéis observar, la primera de ellas está muy vinculada, o es, de hecho, la de transferencia de conocimiento e innovación. Todas las demás están también muy relacionadas, en definitiva, con ello, pero me quiero centrar en esa prioridad que es la que está reflejada en rojo. Y, por otro lado, hay 3 prioridades transversales que deben impregnar todas las medidas de los programas de desarrollo rural. Y entre ellas está la innovación. Son las que aparecen en el rectángulo de la parte central de la diapositiva: innovación, cambio climático y medio ambiente. Por tanto, viendo ya que la innovación es una prioridad esencial de la política de desarrollo rural de toda la Unión Europea, pero ahora ya estamos centrados en la política de desarrollo rural, existen, a su vez, para seguir descendiendo en el grado de detalle de lo que estamos ahora mismo analizando, después de los objetivos estratégicos y las prioridades, entramos en las áreas focales de la prioridad relacionada con la innovación, con la transferencia de conocimiento y la innovación. Y esas áreas focales o ámbitos fundamentales de trabajo son los que aparecen reflejados en el artículo 5 del reglamento. Por un lado, fomentar la innovación, cooperación y desarrollo de la base del conocimiento en todas las zonas rurales. Por otro lado, reforzar los lazos entre el sector agroalimentario y el sector forestal y el ámbito científico-técnico de la investigación y de la innovación. Y, por otro lado, fomentar el aprendizaje permanente y la formación profesional en el sector agrario y forestal, es decir, dar herramientas e instrumentos a los que tienen que ser beneficiarios finales de la investigación y de la innovación que se desarrolle en torno al ámbito agrario, para poder utilizarlas con eficiencia y lograr una transferencia al medio rural de este conocimiento y de esta innovación.
Para lograr todos estos objetivos, aunque es verdad que la prioridad de la innovación tiene que ser una prioridad, como digo, transversal y que tiene que afectar a todos los PDRs o programas de desarrollo rural, es cierto que existe un elemento estratégico fundamental, que es un instrumento que permite alcanzar esos objetivos. Este instrumento es el de la EIP, de la agricultura productiva y sostenible. Este instrumento es una de las EIPs existentes, no es la única. Existen 4 EIPs ahora mismo desarrolladas y diseñadas en la Unión Europea, que son, por ir muy rápido y no detenerme en ellas, la correspondiente al envejecimiento activo y saludable, es decir, lograr condiciones de vida y desarrollo de negocio en torno a la necesidad imperiosa de que los ciudadanos europeos, que cada vez tienen una esperanza de vida mayor, puedan alcanzar el final de su vida en las condiciones óptimas, también teniendo en cuenta los cambios estructurales y familiares en la Unión Europea. Y luego 3 relacionadas con el ámbito de la naturaleza. Por un lado, la agricultura productiva y sostenible, la EIP del agua y la EIP de las materias primas. Por no extenderme en ellas, aunque después, por supuesto, si hay alguna duda, me puedo centrar en ellas, decir que las EIP lo que son instrumentos políticos, es decir, que lo que intentan hacer es orientar las políticas ya existentes hacia lograr los objetivos, hacia el mercado o el sector al cual estén destinadas. En este caso, el de la agricultura, lo que intenta es orientar las políticas ya existentes, la política agraria, la política de desarrollo rural, la política de I+D+I y de Horizonte 2020 y el resto de políticas estructurales hacia la innovación y el lograr los objetivos que tiene entre sus bases fundacionales. El principal objetivo de la EIP, de este instrumento, es acelerar la innovación en el medio rural, lograr producir más con menos recursos y, sobre todo, también de una manera, como decía, sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Para esto lo que hay que hacer es intentar reducir el espacio que muchas veces existe, como decía, entre el mundo científico-técnico y el mundo real del sector agroalimentario y del sector forestal que está en el medio rural. Es decir, intentar que las prioridades del sector sean las que fijen los desarrollos innovadores del ámbito científico-técnico y no que sea el ámbito científico-técnico el que decida en lo que quiere innovar y en lo que quiere investigar y que después, si al sector o a los habitantes del medio rural les viene bien, lo utilicen y si no, que se queden con sus problemas. Se trata de identificar los problemas reales del territorio y de dar instrumentos financieros y políticos para poder resolverlos. Existen 2 patas fundamentales de financiación de este instrumento, el Horizonte 2020 y el Reglamento de Desarrollo Rural. Es verdad que la definición y los criterios reglamentarios de la EIP están en el Reglamento de Desarrollo Rural, pero afectan también a la política del Horizonte 2020, de tal manera que en el reto 2, del que hablábamos, de agricultura y bioeconomía y seguridad alimentaria, todo el ámbito de ayudas y de convocatorias que estén relacionadas con la innovación van a tener que estar regidas por los principios de la EIP que está definida en el Reglamento de Desarrollo Rural. En Horizonte 2020 se financian actuaciones interregionales o transfronterizas y, sin embargo, en el Reglamento de Desarrollo Rural, por su propia naturaleza, se financian actuaciones de carácter local, regional o nacional, vinculadas al territorio y al medio rural. Esas no son las únicas fuentes de financiación, son las 2 donde hay obligatoriedad de poner fondos, pero después, como digo, este es un instrumento muy flexible que permite utilizar el resto de fondos, tanto europeos como fondos nacionales. Es decir, se pueden complementar los fondos de Horizonte 2020 y de Desarrollo Rural con el resto de fondos, FEDER, Fondo Social Europeo, fondos nacionales, ayudas autonómicas, etc. Y es cierto también que he dicho que tiene que ser un enfoque ascendente, es decir, que los proyectos que se financien a través de esta iniciativa tienen que ser proyectos que emanen o que surjan de las necesidades propias del sector agroalimentario o del forestal. Es verdad, eso significa que prácticamente se puede financiar cualquier tipo de proyecto que realmente suponga una innovación y que se justifique que supone una innovación. Pero a pesar de que tenga que ser cualquier tipo de proyecto, sí que existen una serie de áreas o grandes cajones donde tenemos que poder identificar estos proyectos. Pero como podéis ver, prácticamente se puede financiar todo, es decir, todo lo relacionado con aumento de productividad agrícola, producción y eficiencia de la utilización de los recursos. Innovación al servicio de la bioeconomía, que como son todas las ciencias de la vida, es cualquier tipo de innovación relacionada con eso y que afecte al sector agroalimentario o forestal. Biodiversidad, servicios prestados por los ecosistemas y funcionalidad del suelo.
productos y servicios innovadores para la cadena de suministro integrada. Es decir, aquí tenemos una visión desde el origen, desde la utilización de los recursos hasta el consumidor final. Todo lo relacionado incluso con aspectos de logística, con desarrollo de nuevos mercados, de canales cortos de comercialización, etcétera, también está aquí incluido. Y finalmente, lo relacionado con los consumidores, la calidad y la seguridad alimentarias y los estilos de vida sanos, es decir, con las necesidades que realmente nos están demandando los propios consumidores desde el ámbito del consumo, desde el ámbito de la gran distribución o desde el ámbito de otras maneras de comercialización. Lo que el propio consumidor demanda, vamos a ofrecérselo y vamos a innovar para ello. ¿Cómo funciona esto? Funciona a través de una figura que también ha citado Eduardo Moyano, que son los grupos operativos, y se difunde a través de otra figura que es la red EIP. Vamos a ver qué es cada cosa. Los grupos operativos son los actores principales para la puesta en marcha de la EIP, es decir, son los grupos de personas que se juntan para resolver un problema concreto de ámbito local o para aprovechar una oportunidad comercial, que también es posible. Estos grupos operativos, como también decía Eduardo hace un rato, no tienen por qué estar constituidos ni por todas las estructuras ahora mismo convencionales del ámbito agrario o alimentario, ni además tienen por qué ser esos los actores que participen, puede haber otros. Es decir, lo importante es que sean exactamente los actores necesarios e idóneos para resolver ese problema o para aprovechar esa oportunidad. Y una cuestión muy importante en el ámbito de la EIP, precisamente para fomentar este desarrollo rural y el máximo aprovechamiento de los recursos económicos de la Unión Europea, es que los beneficios de los resultados de los proyectos innovadores que se financien con esta iniciativa tienen que ser difundidos. Es decir, que una vez que se realice la innovación, se pueda beneficiar de esa innovación la mayor cantidad posible de ciudadanos del medio rural. Para eso existe, aparte de otros instrumentos nacionales y europeos, un instrumento fundamental que es la red EIP, que ha sido creada y financiada a través de Horizonte 2020 por la Comisión y que es una red de comunicación donde se van a poner en marcha una serie de iniciativas y una serie de elementos de fácil divulgación de estos resultados que aparezcan en toda la Unión Europea a medida que se vayan financiando y que se vayan poniendo en práctica estos proyectos. En cuanto a la composición, ya he dicho de los grupos operativos que no tienen por qué ser estructuras convencionales. De nuevo, hay muchísima flexibilidad. Por un lado, en cuanto al límite mínimo, lo único que tenemos claro es que como mínimo tienen que ser 2 personas físicas o jurídicas, porque si no, no sería un grupo, sería una entidad con una única persona, pero por arriba no hay límite. También es cierto que se tiende a pensar, puesto que son proyectos normalmente para resolver problemas locales, no tienen que ser grupos muy complejos y evidentemente no tienen que estar sobredimensionados con gente que sobre. Tienen que ser grupos con un número bastante reducido de personas, aunque dependerá de la complejidad del problema o de su alcance el que sean mayores o menores. Se financia su creación y funcionamiento, es decir, cuando se juntan, de acuerdo, ya termino, cuando se juntan estas personas a pensar en cuál sería la resolución del problema que van a abordar, eso se financia. Y después, si llegan a una conclusión de un proyecto que tengan que poner en práctica, también se puede financiar. Hay muy distintos ejemplos, aquí pongo uno aprovechando que estamos en Innovagro y que el CIA3 está muy involucrado con todo esto, pues un ejemplo real. Ahora mismo el CIA3 está colaborando y está desarrollando un método con el sector del aceite de oliva virgen extra para poder determinar desde un punto de vista objetivo que sea complementario al del panel test, al de la cata organoléptica, el que un aceite sea o no sea aceite de oliva virgen extra. Entonces, ahí tendríais un ejemplo de grupo operativo interautonómico. Los agentes que están participando son el CIA3, la Asociación de Cooperativas Andaluza, la Junta de Andalucía, la Interprofesional del Aceite de Oliva y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Ahora mismo lo están financiando por otros métodos, pero cuando esto se ponga en marcha, que será cuando los programas de desarrollo rural empiecen a funcionar, que será a mitad de 2014, se podría financiar íntegramente por desarrollo rural. Otro ejemplo, este es un ejemplo real. Se desarrolló a través de una cooperativa de Valencia una sandía sin pepitas para dar respuesta. Esto es un aprovechamiento de una oportunidad comercial. Se quería dar respuesta a una necesidad que había por parte de niños, de amas de casas, de sandías sin pepitas. Se buscaron los agentes idóneos, aparte de la empresa, un instituto de investigación, los productores de semillas necesarios para poder ver si esto era o no era posible, agricultores para poder hacer los ensayos en campo y una fuente de financiación privada para que veamos que existen muy distintos modelos.
Y finalmente un ejemplo mucho más sencillo, un ejemplo de mejora de la calidad de vino y ahorro de agua de riego. Si juntamos a una bodega que quiere tener un vino excelente con un agricultor que le proporciona las uvas y que a su vez quiere ahorrarse el coste energético del agua y quiere favorecer el medio ambiente, se pueden juntar, buscar a un departamento adecuado y una escuela de agrónomos que les facilite el trabajo y que pongan en marcha un proyecto de mejora del sistema de regadíos y de mejora de la recogida y del tratamiento de la uva para que finalmente todo esto sea posible. Serían simplemente 3 actores y sería factible. Bueno, por terminar, simplemente la red ya ha dicho que es el mecanismo de información y solamente estos son distintas iniciativas que tiene la Unión Europea para intentar dinamizar y generar estos grupos operativos con distintos temas que pueden ser de interés general para la mayoría de los Estados miembros. Aquí se juntan expertos, hablan y deciden cuáles serían grupos operativos idóneos para poder acceder a esta financiación cuando se ponga en práctica, que como digo será a partir de 2014. Existe una figura que se denomina agente de innovación. Se intenta facilitar que los agricultores y ganaderos que no tienen experiencia en la utilización de la innovación o en el desarrollo de proyectos innovadores les pueda echar una mano a alguien que prepare la convocatoria, que busque a los restos de actores idóneos para su grupo operativo, que busque fuentes de financiación alternativas, y eso es el agente de innovación. La Comisión tiene mucho interés en esta figura, de tal manera que esa figura se financia al 100% con dinero de desarrollo rural. Es decir, el agricultor, el ganadero o la persona del medio rural que quiera acceder a ello no tiene que pagar nada. Finalmente, en España, decir que tenemos 3 instrumentos de programación: Programa Nacional, 17 programas de desarrollo regional y el Marco Nacional, donde establecemos medidas armonizadas para que la programación de determinadas medidas de los distintos programas de desarrollo rural autonómicos tengan una cierta coherencia y no distorsionen el mercado. Solamente es necesario en determinadas medidas. En el caso de la innovación, vamos a incluir en el Programa Nacional los grupos operativos supraautonómicos y la financiación de proyectos de interés general, así como todo el trabajo de divulgación. En los programas de desarrollo rural autonómicos se van a financiar los grupos operativos autonómicos o locales, los proyectos que se desarrollen en el territorio de la comunidad autónoma y los agentes de innovación que trabajen con los grupos operativos de su territorio. Y en el marco nacional, como medidas armonizadoras, vamos a incluir una serie de elementos como son criterios mínimos de selección de grupos operativos, aspectos a tener en cuenta en selección de proyectos, criterios de definición de agentes de innovación y un mecanismo de cooperación para constituir grupos operativos con otros Estados miembros. Esas son las medidas que se pueden utilizar en el programa de desarrollo rural de cada comunidad autónoma y nada más. Siento haberme pasado un par de minutos de la presentación, pero bueno, luego estoy a su disposición para todas las dudas que tengan. Muchas gracias.